siempre, inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Buenas tardes, amigos, un sábado más, como siempre empezamos este programa, este espacio de radio, que hemos dado a llamar para un argentino, nada mejor que otro argentino. Mi nombre es Hugo Furlaneto, y hace un año, allá por el 10 de marzo del 2012, iniciamos este camino. No soy periodista, no soy locutor, no soy profesional de medios, simplemente un ciudadano, militante político, y me pareció que este era una forma de comunicarme con la gente. He caminado mucho, visitando familias y demás, y realmente me dio una satisfacción este lugar, porque los seguidores, lo que me dicen y demás, me gratifica. Por lo tanto, vaya mi reconocimiento a los oyentes y a los nuevos que se van incorporando, y ratificarles que simplemente mi opinión, la opinión de un ciudadano, de un militante político que quiere aportar a esclarecer. Sabemos que hoy las noticias son manipuladas, son dirigidas, son distorsionadas a efectos de defender sus intereses. Bueno, ese es el aporte, en definitiva. No es mucho, es un granito de arena. Ojalá sirva para la causa nacional. Soy un militante, soy un cuadro político, por lo tanto, aquello de la causa nacional tiene que ver con una consigna que nos ha dejado el general Perón, y yo como militante peronista la sostengo y es mi bandera. Esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Por lo tanto, aquellos ungidos, aquellos portadores de la verdad revelada, aquellos que tienen la fórmula mágica, abstenerse por lo menos en el espacio que yo represento. Quiero alguien que con humildad y con asumir los errores del pasado que atentaron contra el interés común, vengan a decir, quiero construir. Lo digo y no es el calco, pero piensen en el Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa surge luego de una guerra civil de lo más atroz de la historia de la humanidad. La Guerra Civil Española es un emblema para mí que representa lo más atroz y lo más sangriento, toda vez que entre hermanos se denunciaban y se mataban, hermanos de sangre. Eso, si alguno no conoce, sepan que fue la Guerra Civil Española. Sin embargo, ese pueblo, después de vivir esa sangría, esa cosa degradante, esa cosa terrible de la sociedad, padres, hijos y hermanos, pudo construir a partir del Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa significa, sobre el derrumbe de nuestra sociedad, construir. Lo que hace el Pacto de la Moncloa simplemente es, no olvidemos, miremos para el futuro. No es un problema de la memoria, como pretende este gobierno. Este gobierno dice, la memoria arriba. El Pacto de la Moncloa dijo no. La construcción de esta sociedad, la reconstrucción del ser humano de esta sociedad, primero. La memoria, segundo. Quizás parece una cosa opinable, pero para mí es fundacional. Porque para construir, nunca se pudo construir sobre el odio. El Pacto de la Moncloa fue posible porque no priorizaron el odio. Y si yo le estoy diciendo que se mataban entre hermanos, imagínense el odio que subyacía en esa guerra atroz. Sin embargo, en una oportunidad, haciendo una nota con la senadora Morandini, que creo que es de su intelectualidad y de su capacidad, nadie puede dudar. Hablando del Pacto de la Moncloa, dijo una cosa que me llamó la reflexión y trato de divulgar y que se entienda de qué se trata lo que dijo la senadora. Fíjense, yo estoy reivindicando la voluntad de que sobre el caos total, la destrucción, la muerte,
se puede reconstruir, pero entre todos. El pacto de la Moncloa no tuvo un ungido. El pacto de la Moncloa no tuvo a un dueño de la verdad revelada. Se sentaron todos a reconstruir. Me recordaba la senadora Morandini que en ese pacto se sentó el Partido Comunista. ¿Por qué el Partido Comunista? Porque había sido el más perseguido. Había sido de sus afiliados el que más muertes tenía. Sin embargo, a la hora de reconstruir, en cambio de levantar la bandera de no perder la memoria de los derechos humanos y de ejecutar a los dictadores, optó primero por sentarse a la mesa de la reconstrucción de España. ¿Se entiende el mensaje? Por nuestro lado, tenemos el mensaje del general Perón cuando dice: esto lo reconstruimos entre todos, se arregla entre todos o no lo arregla nadie. Se abraza con Malvin y empieza una etapa, para mí, militante peronista, una etapa que se dio de patadas con toda la historia que nos acompañó. Pero no importa, es un problema personal. Lo que sí les digo, ese mensaje de Perón era el pacto de la Moncloa argentino. Me abrazo con Balbín y reconstruimos la unidad nacional. Tantos autoabanderados del peronismo dieron de patadas con ese mensaje. Dieron de patadas con esa consigna superadora. En un momento, el general Perón lanza la tercera posición, la famosa tercera posición que los detractores la ubicaron en el punto medio entre el capitalismo y el marxismo. Y en realidad no es el punto medio de nada. Primero, el capitalismo, gran línea de pensamiento mundial. Se antepone el marxismo, gran línea de pensamiento mundial. Es en segundo término el marxismo, en respuesta al capitalismo. Y en respuesta al capitalismo y al marxismo surge la tercera posición, no como medio, superadora. ¿Por qué? El capitalismo, el individualismo. El marxismo, el colectivismo. La doctrina justicialista, el hombre. El hombre como eje de toda política que tenga que ver con el conjunto. Esa política enancada en la doctrina social de la Iglesia. El hombre era el hombre solo o el proletariado. La visión superadora es el hombre como eje de toda política social. Da para mucho. Alguna vez vamos a hacer una charla exclusivamente de cuál es la democracia social en la concepción de la doctrina justicialista. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque el peronismo está tan degradado, toda vez que esta señora, avenida en presidente y dueña, y lo estoy diciendo no electa, dueña del gobierno nacional, abraza o dice ser peronista. Yo les puedo decir, en mi carácter de director del Instituto Superior de Conducción Política del Peronismo, filial Mar del Plata, les puedo decir, y le pido por favor que alguien debata conmigo públicamente, porque lo puedo hacer, es lo más antiperonista que se haya concebido en la historia. La detracción que hay de la doctrina peronista de este gobierno, no hay un acto que tenga que ver con peronismo. Solamente les voy a dejar un ejemplo. La asignación universal por hijo. ¿Quién puede discutir la asignación universal por hijo? Es válida. Todos la aplauden. No tiene nada que ver con el peronismo. Van a decir, ¿pero cómo? Así no, porque en la concepción doctrinaria, el hombre, como yo apunto al hombre, el hombre es digno cuando trabaja. Y la dignidad del trabajo me obliga a mí, Estado, a garantizar el trabajo y la vivienda.
y los recursos para mantener a su familia que surgen de su trabajo. El hombre no necesita asignación universal, necesita un salario digno para poder darle respuesta a sus hijos. ¿Se entiende? Que no tiene nada que ver con el peronismo. El asistencialismo es de emergencia. Es decir, hay una emergencia como hizo cuando fue la crisis, que aparecieron, digamos, los subsidios. Es por una emergencia. Lógico, si hay inundado, si hay una emergencia, el Estado la tiene que poner y yo la pongo. Pero no es lo universal. ¿Qué universal? Lo universal para la concepción peronista es la dignidad del trabajo. Y el hombre, con su esfuerzo, banca a su familia. Yo no regalo. ¿Tenés hijos? Tu trabajo. Tengo que dignificarlo. Por eso estaba esa tontera que quedó olvidada, el salario familiar. El salario familiar tiene la concepción peronista. Cuantos hijos tengas, vas a tener una asignación especial. Pero surge de tu trabajo. El salario familiar surge del trabajo, de la boleta, del recibo de sueldo. ¿Qué es la asignación por hijo? Aquel que no tenga trabajo está asignado a un programa especial. No es universal. ¿Qué es eso de universal? Es una sanata. Para el peronismo una sanata. Eso no tiene nada que ver con el peronismo. ¿Por qué hablo de esto de la asignación universal? Porque es la bandera que levantó. Ojo, la propuesta fue de Lilita Carrió, que levantó la bandera, se la chupa el gobierno, ahora se la hace propia, y toda la oposición aplaude. Me parece bien, o sea yo no voy a negar la asignación por hijo, mientras no tenga trabajo. Pero el trabajo, yo no le saco impuesto a la ganancia. Yo los premio si tiene un hijo. A ver si se entiende el concepto. ¿Cómo es el concepto peronista? Tu trabajo te dignifica. Y mi obligación es darte todos los elementos para que vos vivas de tu trabajo y seas digno. Yo gano y soy yo. Nadie me regala. Es mi esfuerzo. Dignidad del hombre. Ese hombre le tengo que garantizar que mantenga a su familia, tenga un acceso a una vivienda digna. Ese es el Estado peronista. Cuénteme qué es el Estado. El Estado cristinista. ¿Cuál es? Asignación por hijo. Carne para todos. ¿Qué es el Estado? La vivienda que sacan, festejan 30 viviendas cuando tenemos una incidencia de la falta de vivienda de la gente, ni hablar de los matrimonios jóvenes, de los grandes, de millones. Y salen a aprobar un plan para 40 o 400 viviendas. ¿De quién están hablando? ¿Cuál es el compromiso? La asignación universal. Y todo lo aplaude. Claro, yo no puedo participar en una lista. Pero yo se los digo inclusive al discurso de mi lista. Me cago en la asignación universal. Quiero trabajo digno. Quiero generar trabajo. ¿Y saben cómo se genera el trabajo? Pero lo dijo. El trabajo se genera con la inversión pública y la inversión privada. La inversión pública de este gobierno, cero mata cero. Y si no, los inundados de La Plata. Y si no, los muertos de la tragedia de 11. ¿Cuál es la inversión? ¿En qué se invierte? ¿En energía? ¿Que le cortan la energía a las empresas porque no alcanza para los hogares? ¿De qué inversión me hablan pública? No es peronismo eso. Y la inversión privada. Si yo no doy reglas claras para la inversión, ¿eso es peronismo? No, no es peronismo. No tiene nada que ver. Por favor, evidentemente le falta algún capítulo de leer. Lo que digo es esto. Disfrazados, en esa bandera peronista nos venden cualquier camándula. Y lamentablemente la oposición compra el verso. Una de las cosas que no se discute tampoco, aparte de la asignación universal, es la nacionalización de las AFJP. Y quiero remarcar esto. ¿Saben por qué? Porque lo dije alguna vez, pero quiero ratificarlo, porque nadie habla de esto. Así como la oposición no habla de la asignación universal por hijo, tampoco hablan de las AFJP. Vamos a hacer un pequeño resumen antes de ir al corte. ¿Saben cómo fue el negocio de las AFJP? El gobierno marca una ley, se forman las AFJP. El reglamento es una concesión, es decir,
Yo tengo una privatización, pero las reglas las pone el Estado. Nunca el Estado cedió a que las operadoras de FECOTAPEC hagan lo que quieran. Llevaban un porcentaje de los negocios que hacían. ¿De qué se trataba? El jubilado, el hombre aportaba, el trabajador aportaba a la FECOTAPEC, y esto se iba no solo manteniendo su ahorro, sino que las administradoras hacían negocios de bolsa, ojo, dentro de un margen, ¿no?, de lo que podían hacer. Esas AFJP, en la época de Cavallo, pero no es por Cavallo, hablo del Estado Nacional, las obligaron a comprar bonos del Estado. Porque yo, administrador, si administro capital de mis afiliados, lo que tengo que hacer es defenderlo. ¿Por qué? Porque todo el beneficio yo cobro comisión. Por lo tanto, ¿por qué voy a cagar el capital? O sea, no soy ningún explotador, ningún avivado. Yo quiero que hagan negocio que yo cobro. Entonces empezaron a comprar acciones dentro de lo que le permitía la reglamentación. Cavallo modifica y obliga a todas las FJP a comprar bonos públicos. Entraron en default. Es decir, los administradores de la AFJP no son responsables del default. Pues yo les preguntaría a esos administradores si cuando Cavallo, en vez de obligarlo, le pregunta ¿quieren comprar bonos del Estado? Tomá, no compró nada. Pero los obligaron. Ese default, que genera una baja, no permite generar aporte de capital, o sea, generar que el capital vaya creciendo. Lo mandaron al default. El Estado. Cualquier economista, cualquier político conoce esta historia. Así todo, estos abanderados del peronismo dijeron: las AFJP, que son negocios de unos pocos, vamos a nacionalizarla porque explotan a los jubilados. Primero levantaron la bandera. Nadie dice de eso no se habla. Pero yo me acuerdo la secuencia. Levantaron la bandera, estos explotadores a los jubilados, qué sé yo, y que tenían por ley cerrada, digamos, es decir, uno elegía una FJP y no se podía cambiar. Era una trampa de la ley, ¿de acuerdo? Entonces dice, vamos a modificar la ley y decimos, libre afiliación, se van a donde quieren el AFJP que quieran. Y abrimos la estatal, para que vean, el Estado siempre los va a proteger. Estos lo van a currar. Lo abrieron por, no sé, 90 días o 120 días. ¿Sabes cuánto se pasaron al Estado? El 20%. El 80% prefirió quedarse en las AFJP. Estos tipos, que son unos chorros ya declarados, dijeron, salió mal la jugada. Pensábamos que se venían. No se vinieron. Se quedaron en las AFJP. ¿Y qué hacemos ahora? La bandera nacional. Estos privados, la Corpo, Mañeto que está atrás, estilman al jubilado. Ley de nacionalización de las AFJP. ¿Qué hizo la oposición? Se comió la soberanía. Los privados, el neoliberalismo, bandera de nacionalización. Señores, hoy, dígame, ¿quién niega que están vaciando la caja de ANSES? Le sacaron la guita de las AFJP, de los jubilados, no de las AFJP, si eran comisionistas. Le sacaron la guita a los jubilados que tenían depositado, la cooptó el ANSES y ahora están vaciando. Qué nacionales, ¿no? Cuando hablamos de la oposición que aprobó y acompañó esto, porque esto que le estoy diciendo, si yo lo veía que soy un 4 de copa, no lo veía un legislador. ¿Era negocio? O tal vez, como dijo algún filósofo por ahí en un medio, si tengo que definir a la oposición le diría cándidos. Para no decirle estúpido, le dijo, son cándidos, se comen cualquier galletita. Así como se comió un YPF, que fue una maniobra para lavar dinero de Kirchner. Un delito de Kirchner con el que nazi. Ciccone, que no se sabía lavar el... Y la oposición nacional, la soberanía, en ese estado de cosas. En ese estado de cosas es donde nos encontramos. Y digo, solamente es un aporte hablar de estas cosas. Ojalá les sirva a alguno y ojalá, a partir de tomar conciencia,
podamos cambiar las cosas, pero entre todos, sin preguntar el origen. No de la guita negra, no de la guita, de la caripela. Sentate, yo te banco, hacete cargo de tu pasado. Nada más. Vamos a seguir hablando de esto. Pero si mi operadora de lujo me atiende, digo, entre toda esta parafernalia, les pido un poco de ritmo, de alegría, que también lo tenemos, por eso somos argentinos. Tenemos onda y escuchen esta música que seguramente lo va a hacer bailar. Bailemos y volvemos. Las palabras no silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.